Nos acompaña nuestra primera invitada, es Matilde Mas, directora de Proyectos Internacionales del IBIE y catedrática de la Universidad de Valencia. Matilde, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué opinas de lo que se está proponiendo, de este proyecto piloto que está impulsando el Partido Más País, esa jornada laboral de 32 horas? Bueno, como proyecto piloto me parece muy bien, porque yo creo que para crear opinión y para poder concluir si una medida es equivocada o es acertada, lo mejor es evaluarla y evaluarla no en un contexto de todas las empresas, sino en un proyecto piloto. Me parece una buena idea siempre y cuando se tenga en cuenta que las empresas son muy diferentes entre sí y que funcione bien con un tipo de empresa como la que inicialmente se ha puesto, que son empresas tecnológicas, no son la generalidad y desde luego no son la generalidad dentro de este país. Eso en lo que se refiere al proyecto piloto. En lo que se refiere al problema en concreto, que es desde el punto de vista, digamos, una evaluación más general de cuál es el efecto de las horas de la reducción de jornada sobre la productividad, yo empezaría haciendo simplemente una reflexión, y es que el país donde los trabajadores trabajan más horas, es decir, las horas trabajadas por trabajador más elevadas, están en Estados Unidos, que es al mismo tiempo el país más productivo del mundo. Pero esto efectivamente es una generalización. No todas las empresas son iguales y este es el resultado agregado de qué es lo que pasa en Estados Unidos. La lógica de que hay detrás de decir que se bajan las jornadas y aumenta la productividad, pues realmente si se bajan la jornada a 4 días y el salario se redujera en la misma proporción, pues no pasaría nada. La argumentación ahora es que se reduce la jornada y se mantiene el salario. Esto equivale a decir que los salarios están, por hora trabajada, por supuesto, están aumentando. Si rebajo un 20% la jornada, pues entonces y mantengo el salario, estoy aumentando el salario real por un 20%. ¿Por qué tiene que tener estos efectos positivos sobre la productividad? Hay bastantes argumentos que están relacionadas con una teoría que se llama teoría de salarios de eficiencia, que no viene al caso, pero se pueden resumir brevemente en los aspectos siguientes. Por una parte, que los trabajadores que reciben ese salario más elevado tienen un sentido de mayor lealtad hacia la empresa, por lo tanto están más dispuestos a arrimar el hombro, están más dispuestos a apoyarlo y esto mejora su productividad. Otro argumento también, es decir, que si tienes un salario más alto, pues entonces no serás más leal, pero sí que tendrás claro que si te despiden y te vas a la calle, entonces no te va a ser fácil encontrar un trabajo de las mismas buenas características. Por lo tanto, te portarás bien y no querrás que te despidan. ¿Y qué gana la empresa? Pues si el trabajador se porta bien, porque le está pagando más y le encarece el que se quiera ir, la empresa, pues por una parte se reduce los costes de supervisar al trabajador, porque este se autorregula sabiendo los riesgos que corre, yéndose a otro trabajo con un salario más bajo. La empresa también reduce costes de rotación, de tener que buscar trabajadores, ir sustituyéndolos porque son más leales. Es decir, hay argumentos a favor de esta reducción. El problema es que con generalidad esto no se ha aprobado. Toda la lógica tiene que estar detrás de trabajadores que tengan trabajos de niveles de cualificación alto y esto no necesariamente es el agregado de la economía. Por ahí por donde he empezado, que hacer un estudio piloto está muy bien, pero sabiendo que el resultado se aplicará a una de determinadas características. Matilde, entendemos, por tanto, que quizás es una medida que puede aportar beneficios, pues como bien indicas, a determinadas empresas de determinado sector, pero claro, entendemos que no se puede aplicar quizás de forma generalizada en todos los ámbitos. Siempre va a haber algunos trabajos que sí necesiten gozar o mantener el horario habitual. Eso por un lado. Por otro lado, sí que me gustaría también que ahondáramos un poco en qué nivel nos encontramos ahora mismo en territorio español cuando hablamos de productividad. No sé si lo podemos comparar con otros países o establecer más o menos un baremo de cuál es la productividad o el nivel de productividad laboral que tenemos nosotros. Bueno, España junto con Italia, Grecia y Portugal son claramente los países que tienen niveles más bajos de productividad. Cuando hablo de productividad, es productividad del trabajo, que es la cantidad de bienes y servicios que puede producir un trabajador, el valor
de lo que produce. Contestando a tu pregunta, estos 4 países son los países que tienen niveles de productividad más bajos. Pero tienen niveles de productividad bajos no solamente en la productividad del trabajo, también en la productividad del capital. Es decir, la cantidad de bienes que pueden conseguirte con unas inversiones que se han acumulado en máquinas, en edificios, en más cosas, también estamos mal situados. Por lo tanto, no pinta bien para la situación de la economía española ni la de estos países, la situación en términos de productividad. ¿Por dónde crees que debería ir tú el cambio de tendencia, ¿no?, para mejorar esta dinámica, para incrementar esa productividad de nuestra economía? Bueno, yo creo que lo primero que habría que hacer es diagnosticar un poco por qué tenemos estos niveles tan bajos de productividad y por qué además se ha ido desacelerando, se ha ido desacelerando en los últimos años. Hay una contestación que yo diría que tiene bastante que ver, tiene sentido común por una parte y tiene también que ver con las medidas que se están planteando para el Next Generation EU, los fondos europeos. Vamos a ver, desde los años 80 en que la productividad sí creció, entonces, impulsada por las nuevas tecnologías, por las TIC. Bueno, las TICs, por supuesto, eres capaz de producir más, es un cambio tecnológico disruptivo que te permite producir más, pero no puedes producir más simplemente por tener un ordenador. Un ordenador en sí mismo, que es la forma en que uno materializa lo que son las nuevas tecnologías, un ordenador en sí mismo puede terminar siendo una máquina de escribir caras si no sabes cómo funciona. Entonces, España, yo te diría que si tuviera que resumir de una forma bastante, seguramente demasiado resumida, demasiado estilizada, pero tiene un problema y es que tiene una enorme capacidad de acumular bienes de capital, incluyendo las nuevas tecnologías, incluyendo fábricas locales que están sobredimensionados, que tienen un exceso de capacidad. ¿Y esto qué significa? Significa que no, y es lo que mide también la productividad, que tiene mucho esfuerzo metido en infraestructuras, en máquinas y demás, que luego no es capaz de sacarle todo su potencial. En el caso de las nuevas tecnologías, que era de lo que estaba hablando, esto se traduce en el diagnóstico que están haciendo todos los que hacen diagnósticos de la situación de la economía española y la de estos países también de lo que estaba mencionando, es que la revolución tecnológica se ha traducido en gran medida en dotar de ordenadores y de material tangible y redes. Tenemos las redes de 4G, las redes inalámbricas, las más poderosas. Aquí no se ha caído la red con todo el confinamiento, pero el problema es que el personal y los trabajadores y la sociedad en general realmente no está formado digitalmente, es decir, no es capaz de sacarle todo el provecho que estas nuevas tecnologías permiten. Y esto lo hemos notado durante la pandemia, los esfuerzos que han tenido que hacer todos los trabajadores con el teletrabajo y las empresas, sobre todo las empresas también. No solamente es un problema de formación de los trabajadores, es fundamentalmente también un problema de las empresas, sobre todo de las pymes, de las de menor tamaño, cuyos empresarios tampoco están preparados para la revolución digital. Entonces, gran parte de lo que está ocurriendo con la baja productividad en estos países está relacionado por el desparejamiento entre la evolución de las TIC, lo que esto requiere, su pleno aprovechamiento requiere en términos de formación, tanto de empresarios como de trabajadores y de las empresas, de cambiar su forma de manejar el negocio, incluso en la forma de tomar decisiones, hacerlas menos jerárquicas, más horizontales, y esto es lo que vamos más atrasados. Socialmente, culturalmente, estamos más atrasados. Si a eso le añades, como decía antes, el pequeño tamaño de las empresas, pues tienes el cóctel servido. Pues Matilde, más desde el IBIE, desde la Universidad de Valencia, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito, por acercarnos a estas explicaciones. Buenas tardes.